Ya, muy bien. Comenzamos. ¿Qué significa la reconstrucción cristiana? ¿De qué estamos hablando cuando usamos este término? Digamos que oficialmente nos estamos refiriendo a un tipo de enfoque que parte de las Escrituras con 5 elementos fundamentales que el cristiano debe conocer para desenvolverse en este mundo y para, como iglesia, para que podamos lograr una reedificación de los muros que se han caído, del templo que ha caído, metafóricamente hablando, ¿no? Es decir, ustedes ven que la iglesia está en un estado de debilidad en este momento y esto tiene muchas causas, ¿no? Pero principalmente la causa es la desobediencia de la iglesia. La desobediencia en reconocer ciertos puntos, que es lo que vamos a ver ahora. La desobediencia en admitir que estos puntos están en las Escrituras y entonces esa desobediencia tiene consecuencias. Ustedes saben que cada vez que el pueblo de Israel era desobediente ante Dios, ¿qué pasaba? Que Dios traía, dice, a los enemigos, ¿no? Es decir, en algún momento estaban los moabitas, en otro momento los amonitas, en otro momento los filisteos, y sometían al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, como castigo por su desobediencia, tenía que pasar unos 40 años o más en algunos casos, sometido a las leyes de otros pueblos. Entonces, ya que habían desobedecido la ley de Dios, ahora van a tener que estar sometidos a las leyes de otros pueblos. Así que han querido que sea la ley del hombre la que les gobierne. Pues bien, aquí tienen la ley de los filisteos, la de los amonitas, la de los moabitas, la de los babilonios, la de los asirios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en toda la escritura nosotros vemos que este fenómeno se ha dado cada vez que el pueblo de Dios era desobediente, ¿no? Entonces, esto implica que ahora que entendamos que hemos desobedecido, hay algunas cosas que hacer para restituir lo que se ha perdido, para reconstruir lo que se ha destruido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos 5 elementos que quiero enfatizar ahora no son invento mío, digamos, sino que es una elaboración de un grupo que se llama el reconstruccionismo cristiano, ¿no? Que ha sido liderado por Rusas Rasduni hace unas décadas. Él ya ha fallecido, entonces han venido otros hermanos. En este momento Gary North es uno de los que pertenece al grupo de la reconstrucción cristiana. Y entonces es un enfoque que quiero mostrarles para levantarnos, para asumir el papel en el planeta Tierra de lo que Dios nos ha dado como su pueblo, como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Probablemente muchas de las cosas que escuchen aquí ya las han oído antes por mí, en los seminarios que he dado antes, en las sesiones de otras veces. Algunos puntos quizá les choquen, quizá sean nuevos, no sé. De todas formas, estos puntos han sido contrastados o más bien corroborados con las Escrituras. Ustedes pueden compararlos con las Escrituras. Lo que provenga de Dios se lo toma, lo que provenga del hombre puedes dudar sin problemas, ¿no? No hay necesidad de creer absolutamente todo, pero lo que Dios ha dicho en su palabra, esa es la voz oficial, ¿no es cierto? Esa es la voz de Dios, eso es lo que tenemos que obedecer. Esta es simplemente una manera de presentar ese trabajo que tendríamos que hacer. Pueden haber otras formas de otros hermanos de presentar el trabajo que se tiene que hacer, pero en toda la búsqueda que yo he hecho a lo largo de mi vida acerca de este trabajo que tiene que hacer la iglesia, no he encontrado algo más fuerte que el reconstruccionismo cristiano.
No he encontrado una cosa que tenga más solidez a nivel bíblico y además a nivel conceptos que el reconstruccionismo cristiano. Entonces vamos a mostrar cuáles son estos puntos del reconstruccionismo, de la reconstrucción cristiana. Tenemos ahí el primero que dice el dominio, la soberanía de Dios, luego la ley de Dios, una victoria que tenemos nosotros como pueblo de Dios que está profetizada, que está predestinada para nosotros, una victoria en el planeta Tierra, y la defensa que debemos nosotros presentar ante los enemigos o ante las personas que deseen comprender de qué se trata todo esto que estamos hablando. Hay un tipo de presentación del mensaje y también hay una defensa en caso de que los enemigos se levanten, ¿no? Entonces, estos van a ser los puntos que vamos a intentar tratar ahora. Si no se termina ahora, vamos a continuar en otra sesión, como una parte B. El primero de ellos, el dominio. Le he puesto ahí como subtítulo el mandato de dominio. ¿Qué es esto? Vamos a ver el versículo que está en Génesis 1:26. Partimos de que Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra que está enfatizada ahí, que tiene que ver con el punto que estamos hablando, es y señoree. ¿Quién tiene que señorear según las escrituras? Dice el hombre, porque Dios ha ordenado esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esta es pues la voluntad de Dios desde el inicio. Esta es la voluntad de Dios desde que ha creado Dios al hombre. Entonces no es una cosa que simplemente a nosotros se nos ocurre, porque contrariamente a este versículo, lo que se ha enseñado en muchas iglesias es que el hombre cristiano tiene que estar sometido a las leyes, a los gobiernos de este mundo, a las reglas que imponen los impíos, y no es así. Aquí se ordena que el Hijo de Dios, en este caso ha sido Adán, ha sido creado para señorear, ¿no? Entonces, y señoree en los, miren en qué tiene que señorear, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, toda la creación que Dios ha puesto en la tierra, la ha puesto debajo del hombre como origen. Y en Génesis 1:28 dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Ahí tú estás en este momento al otro lado de la pantalla. Tú puedes repetir estas palabras, porque son las palabras de Dios. Dice, la orden de Dios es, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Eso es lo que nos ha mandado. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Entonces, parte del trabajo que el cristiano tiene que hacer es sojuzgar y señorear. Ahora, esto, para que no se entienda mal, nosotros tenemos un concepto de dominio actual que proviene de lo que hemos visto, de los dominadores, de los tiranos de este mundo. Entonces, creemos que así tenemos nosotros que dominar, que eso dice la Escritura. No. El concepto de dominio que proviene de Satanás, que proviene del mundo, que proviene de la política actual, no es el mismo que el que las Escrituras enseñan. Justamente el dominio que actualmente se ve es un dominio que proviene del infierno, es una tergiversación del concepto original que Dios ha traído. Pero que se entienda bien esto. Dios ha ordenado dominar. Ahora, el hombre toma sí o sí la orden de dominio.
Dios ha puesto en el corazón del hombre desde la creación el que domine, el que pueda dominar y sojuzgar a la creación. Ahora, una vez que el hombre cae, una vez que el hombre ha pecado ante Dios, no ha perdido para nada eso que ha venido con su creación, esa capacidad de dominar. El problema es que ese dominio, a partir de la caída del hombre, ha sido un dominio que se ha torcido, que se ha tergiversado. Por tanto, cuando el hombre lo ejerce mal. Está torcido ese dominio. El hombre torcido, ¿qué hace? Quiere dominar a sus semejantes, quiere destruir la tierra, no quiere guardar la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está caído, cree que él es el dominador. Es muy diferente el concepto de las Escrituras acerca de este punto. Lo que se entiende entonces como señorear y como sojuzgar la tierra, de acuerdo a las Escrituras, es un dominio de la creación bajo Dios, o sea, bajo la autoridad de Dios. ¿Esto qué significa? Que Dios es el rey de reyes. Nosotros seríamos reyes en un sentido, pero hay un rey sobre nosotros. Hay un emperador. Ustedes saben que en el mundo antiguo habían imperios, inmensos territorios, y ahí estaba gobernando un emperador, pero distribuía ese su gobierno en sus representantes. Los representantes eran los reyes. Entonces el emperador era el rey de reyes. Esa figura obviamente ha sido distorsionada en los gobiernos humanos. El César es un ejemplo de eso. El César gobernaba sobre reyes en todas partes. Ustedes conocen la historia bíblica. En la época del Señor Jesús estaba, por ejemplo, gobernando Galilea Herodes, gobernando Judea Pilatos, pero el que gobernaba sobre ellos, sobre esos reyes, era el César en ese momento, ¿no? Entonces esa idea de un emperador y unos reyes debajo, esa es la figura original, pero en los imperios de este mundo ha sido tergiversada esa idea. Tenemos entonces a Dios como el emperador del universo. Ustedes pueden ver eso en muchos pasajes de las Escrituras, incluso con el término imperio. Imperio, se usa para el gobierno de Dios el término imperio. Su reino es eterno, ¿no es cierto? Y ahora Dios, al crear al hombre, ha puesto reyes que están bajo la autoridad de Dios, y esos reyes entonces son una especie de mayordomos. Somos como virreyes. Otra figura que voy a utilizar es como cuando estaba el rey, digamos, de España, y aquí no estaba él aquí en América, ¿no es cierto? Él estaba en España. Pero aquí quienes estaban representando a ese rey de España estaban los virreyes. Igual ha habido una distorsión ahí del concepto, se ha hecho injusticia, se ha hecho daño, etcétera, etcétera. Pero la idea original es así también, parecida, ¿no? Sin la distorsión de la caída del hombre. Entonces tenemos a Dios y Dios pone a sus representantes sobre la tierra, al hombre hecho a imagen de Dios para señorear. Esto es tan importante enfatizar ahora porque justamente la iglesia ha perdido la noción de este señorío. Ahora, hermanos, cuando la iglesia pierde la noción de señorío, ¿ustedes creen que se va esa idea de señorear en el hombre? No, el hombre caído tiene ese deseo, esa necesidad de ser señor, porque Dios ha puesto eso en él. Eso no es malo. Lo malo va a ser que ese señorío que ejerza el hombre caído va a estar afectado por el pecado. En todo sentido, ese señorío, ese dominio que quiere ejercer el hombre caído, va a estar afectado por el pecado. O sea, va a gobernar de acuerdo a sus propias reglas, va a gobernar de acuerdo a sus apetitos, va a querer lastimar a su prójimo con ese gobierno, etcétera, etcétera. Pero va a seguir gobernando. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra ese gobierno maligno? Es el gobierno que Dios ha establecido, es el gobierno original que Dios ha establecido. A esto le llamamos el mandato de dominio. Ahora, este mandato también tiene otro nombre. Si están anotando, genial.
el mandato cultural también se le llama. ¿Qué quiere decir esto? O sea, este señorío no es un señorío espiritual, porque no somos pastores de los peces del mar, no somos pastores de las aves de los cielos. Abramos iglesias donde entren las aves, los pececitos y les vamos a... ¿Qué haríamos con ellos? ¿Les vamos a enseñar reconstruccionismo a ellos? No, el señorío de lo que se trata es justamente de gobernar la creación, de conocer la creación, de descubrir los misterios de la creación de Dios. Y a medida que nosotros descubrimos esos misterios, gobernamos esas cosas que en la creación son misterios en este momento, cada descubrimiento nuestro de la creación le da la gloria a Dios. Cuando descubrimos qué es el coronavirus y descubrimos una manera real, no esto que ahorita se está dando como antídoto, ¿no? Sino descubrimos una manera real de ir contra este mal que se ha dado en la creación, que ha sido afectada por el pecado del hombre. Nosotros como cristianos entonces señoreamos si es que descubrimos un antídoto contra esto. Si es que descubrimos un antídoto contra el desorden económico, contra el desorden político, porque aquí dice en toda la tierra, hermanos, no es solamente un gobierno espiritual, tipo soy pastor y estos son los miembros de mi iglesia. No, está hablando de un gobierno, de un señorío, de un dominio cultural. A esto se le llama entonces el mandato cultural. Todas las cosas que se hacen en la tierra han de estar sometidas a lo que Dios hace. Las leyes de Dios, vamos a ver más adelante, no son solamente leyes para la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios. El reino de Dios abarca todo el universo, todas las esferas de la vida, todas las áreas de la vida, todo lo que se hace, todo lo que hacemos. Hacemos economía, hacemos política, hacemos arte, hacemos ciencia, todo está sometido al gobierno, al señorío, al dominio de Dios, y Dios tiene sus representantes. ¿Quiénes son los que deberían llevar la batuta en esto? Son los hijos de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 8 de Romanos que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿qué están esperando ahora los hijos de Dios? Equivocadamente, muchas veces se enseña, están esperando escapar de la creación. O sea, que Dios nos retire de la tierra porque hay un gobernador que es más grande, que se llama Satanás. Esta es una tergiversación que se ha introducido en las iglesias durante siglos. O sea, no es culpa de tu pastor, no es culpa de mi pastor, no es culpa de los hermanos en este momento. Eso les han enseñado. Ahora, es culpa de ellos si es que sabiendo lo que ahora dice la Escritura, no rompen ese terrible legado que se le ha enseñado a la iglesia por siglos, de que tenemos que escapar simplemente de la creación. No nos abocamos a ciencia, no nos abocamos al arte, porque eso es mundano. Así se nos ha enseñado, ¿no es cierto? Ya, entonces cuando hacemos eso, quitamos las manos nosotros de la ciencia, del arte, ahí tienen quién se ha adueñado de la ciencia y quién la ha tergiversado. O sea, hay gente que hace experimentos con los virus y aquí tienen, el hombre caído hace experimentos y no le interesa si puede dañar a alguien con su experimento. A ver qué pasa y se les salió y ahí tenemos el coronavirus en el mundo. Hay otras personas que quieren ganar dinero con un supuesto antídoto que están lanzando al mundo. Los gobiernos del mundo compran este supuesto antídoto y obligan a las personas a que tengan este antídoto, que se lo inyecten. ¿Y quién sabe qué es? ¿Sabemos si realmente esto funciona? Todavía no se han hecho todas las pruebas, ni siquiera del método científico. Entonces, ¿quién está obligando? Hay un gobierno que está obligando a hacer eso, un dominio que no es el dominio cristiano. Los cristianos, ¿qué estamos haciendo?
Sencillamente hemos enseñado que no hay que hacer nada. La música, ¿por quién ha sido tomada en el mundo? ¿Qué cosas se enseña? ¿Quiénes son los líderes musicales en la actualidad que están conduciendo a nuestros jóvenes por el camino contrario a las escrituras, enseñando todo lo contrario a las escrituras? Están ahí Michael Jackson, está Madonna. En el deporte, los ejemplos, el gran ejemplo ha sido Maradona, uno de los grandes ejemplos, Maradona, alguien que se drogaba. Las personas que justamente no han tenido dominio de sí mismos y han tenido dominio de su arte, pero no han tenido dominio de sí mismos, ellos son los modelos ahorita, en este momento. Eso es terrible. Pero los cristianos, ¿qué hemos hecho? Miren, hermanos, tomen esto con pinzas, oren al Señor, pregúntense. Cuando uno de nosotros se atreve a hacer una obra musical, como ejemplo estoy poniendo, ustedes quieran poner una obra científica, una obra en cualquier área, ¿ya? Pero digamos, una obra musical y que está bien hecha, lo suficiente como para que los del Grammy, los del premio Grammy lo mencionen y digan, pucha, hay una obra bien hecha de un tipo de ahí, no lo conocíamos. A ver, lo nominaremos al premio Grammy, es decir, como para que se le pueda dar un premio entre todos estos candidatos, lo traemos a ese. Y resulta que ese es un cristiano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Nosotros decimos, no, que el premio Grammy es mundano. Es cierto, es un premio mundano. Entonces, ¿cuál es el antídoto que damos? No, que se retire del Grammy, que no acepte ese premio. Ya, no acepta y listo. ¿Y qué pasa? Se da el premio y el Grammy sigue premiando y premiando y premiando a los anticristianos. Y nosotros no tenemos algo con qué contrarrestar. Les voy a decir con qué contrarrestamos nosotros el que el arte sea dominado por el pensamiento impío. ¿Con qué contrarrestamos nosotros? Con no toques música, no hagas música, no hagas ciencia, eso es mundano. No hables de política, eso es mundano. No hables de economía. A Dios Dios no dice nada en la Biblia de economía, eso es mentira. Habla de arte, habla de ciencia, habla de economía, habla de elementos políticos. Hay dos libros que se llama Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Y hay otros dos libros más, por si no lo sabíamos, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. ¿Crónicas de qué? De los reyes de Israel. Ahí está hablando de política o no. Entonces está hablando de tantas áreas la escritura. Habla de arte también. Ustedes pueden ver la construcción del tabernáculo cuando Moisés ha recibido del Señor el modelo con el que tenía que armar el tabernáculo en el desierto. Cuando también la escritura ordena, o más bien Dios le ordena a David que se construya un templo, ¿no es cierto? Salomón, el hijo de David, es el que termina construyendo un templo. Es decir, la ley de Dios involucra no solamente elementos espirituales. La ley de Dios, de acuerdo a las escrituras, implica todo lo que el hombre haga en la vida aquí en la tierra. Justamente esa idea de creer que la escritura solamente es para cosas fantasmagóricas, abstractas, espirituales, como quieras llamarle, y no sirve para vivir en la tierra, eso ¿cómo puede ser una visión cristiana del mundo? No puede un cristiano creer que la escritura no sirve para vivir en la tierra, solo sirve para ir al cielo. Pero lamentablemente, ese es el dominio que se le ha visto a la escritura. La escritura tiene un área de dominio, te dicen en otras palabras, en las iglesias, te dicen en los libros que vas a encontrar en montones de librerías cristianas. ¿Qué te dicen? La escritura, la Biblia, tiene un área de conocimiento, un área de dominio. ¿Cuál es esa? El mundo espiritual. Entonces, ahí que está la salvación del alma, cómo ir al cielo, cómo portarte buenito con los demás, listo. Nada más. Pero no tiene nada
nada más que decir sobre lo que se hace en la tierra. Si te han enseñado esa visión, es una visión anticristiana de las escrituras. Es mentira. O sea, te están diciendo la Biblia no tiene nada que ver en lo que se hace aquí en la tierra, la escritura no son leyes de verdad, son cosas para ir al cielo nomás. Entonces, por eso, por creer eso, el cristiano y el movimiento cristiano en estos últimos siglos ha estado en desventaja. ¿Por qué? Porque el arte, la ciencia, la política, la economía, la han estado gobernando los hombres que tienen un pensamiento caído. En base a sus apetitos han armado las leyes de los países. Un grupo de personas que tienen vicios arman las leyes de su país. Y si esos vicios, imagínense, si esos vicios son, por ejemplo, la sodomía, entonces, ¿cómo creen que van a ser las leyes de ese país? Leyes sodomitas. Si los vicios de esas personas tienen que ver con matar a los niños de su propio vientre, mujeres que hagan eso, médicos que se venden para hacer eso, y ellos son los que hacen las leyes del planeta, entonces, ¿cómo creen que van a ser las leyes del planeta? Obviamente esas leyes son anticristianas. Ahora, ¿de quién es la culpa? En primer término, escuchen por favor, cuando Dios ha creado al hombre y a la mujer, ha aparecido en el Edén una serpiente. La serpiente les ha mostrado el fruto prohibido, etcétera, etcétera. Han caído. La serpiente no les metió el fruto en la boca. No les metió la idea en la boca. El hombre cayó por responsabilidad propia. La culpa no es del diablo en primer término. La culpa es del hombre, porque el hombre ha sido... ¿Se acuerdan lo que decía en la pantalla? Les muestro otra vez. ¿Qué decía? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y presten atención a este final, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quiénes son los animales que se arrastran sobre la tierra? Los reptiles. Entonces, cuando viene la serpiente, la orden de Dios original era señoread sobre los animales, gobernad. Había que mantener el orden de la creación, no la destrucción de la creación, el orden en la creación. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? El hombre lo primero que ha hecho es, ha visto a la serpiente y se ha humillado ante la voz de la serpiente. Obedece al dominio de la serpiente en lugar de dominar a la serpiente. La serpiente ha venido con un mensaje contrario a lo que Dios decía y el hombre le hace caso a la serpiente. Entonces, con eso el hombre, ¿qué ha hecho? Ha perdido el señorío sobre la serpiente. En ese momento es como si la serpiente hubiera ganado y hubiera empezado a dominar. Y a partir de ahí, al hombre le es muy difícil levantarse y dominar a la serpiente. Es muy difícil, por haber desobedecido el mandato de dominio. O sea, lo que estoy diciendo ahora es que si el cristianismo enseña la derrota, enseña a no dominar, a no tomar, a no poner la ley de Dios en investigación de la política, de la economía, del arte, de la ciencia, etcétera, van a venir otros que no aman a Dios y ellos van a poner las leyes de todo. ¿Ustedes creen que la ciencia por sí misma es válida, que no necesita las escrituras? El método científico tiene una serie de pasos, pero hay muchas cosas que no pueden ingresar en el método científico. ¿Por qué? Porque el método científico tiene sus limitaciones. Justamente el método científico requiere un protocolo, tiene un dogma, tiene una serie de pasos que si no los cumples, entonces no puedes decir que estás haciendo ciencia de acuerdo al método científico.
Ahora, hay cosas que el método científico no puede abordar, no puede dar una respuesta científica porque su área de gobierno es muy chiquitita, muy limitada. Por ejemplo, la ciencia, el método científico no puede saber si hay Dios o no hay Dios, porque el propio método científico exige la experimentación de algo. Te pide que experimentes en un laboratorio con situaciones controladas, con elementos controlados y repitas un proceso para ver, para observar, para notar lo que sucede. ¿Cómo puedes meter a algo que es espiritual en este proceso? No se puede. El propio método científico es como si te dijera, no, yo no sirvo para eso. Yo no puedo medir eso. Yo no puedo medir cosas espirituales. Y no es lo único que no puede el método científico. Hay muchas otras cosas que el método científico no puede determinar como verdad. Para empezar, el concepto de verdad es un concepto, voy a provisionalmente en este momento voy a decir, es un concepto filosófico. Por tanto, el método científico no puede decir que existe la verdad. ¿Por qué? Porque el método científico no se mete en ese sentido con asuntos filosóficos. Aunque tiene su propia filosofía, hemos dicho, tiene su protocolo, pero no es en sí su materia de análisis la filosofía, ¿no es cierto? O sea, el método científico se va a abocar en algo más palpable o va a querer representar con números, digamos, las cosas que está analizando. La verdad se puede materializar en números. No somos pitagóricos para creer que la verdad se puede mostrar así con números y creer que todo es materia. No. Entonces, la ciencia, como método científico, no está mal en el sentido ese de que tiene un marco de trabajo. Ahora, ese marco de trabajo debieran dominarlo los cristianos. Y ampliamos ese marco de trabajo porque la ciencia no es solamente lo que sale del método científico, hay otro tipo de ciencias, ¿no es cierto? Esas ciencias que abarcan un campo mayor también son parte del dominio cristiano. Entonces, ese dominio cristiano tiene que ser expresado. El cristiano tiene que dominar esas otras áreas. Les doy un ejemplo. Hemos dicho que el Señor nos ha mandado dominar la tierra, pero la orden de Dios no es empezar a gobernar a los demás porque yo soy el que mando, porque Dios me ha dado esa orden. No, Dios le ha dado a todo ser humano el gobernar la tierra, a todos, ¿ya? Pero cuando el hombre cae en pecado, ese su dominio está tergiversado, está torcido, hemos dicho. Entonces, un filtro para dominar de acuerdo a lo que Dios ha dicho es dominar de acuerdo a las escrituras. Ahora, yo puedo decir, sí, yo creo en las escrituras, entonces mi dominio es cristiano. Así que voten por Goni o voten por Evo. No, un ratito, un ratito. Hay que verificar si realmente esa tu conclusión de voten por Goni, voten por Evo, proviene de las escrituras, proviene del dominio cristiano. Un filtro que les decía es este, el autogobierno. Yo no puedo intentar gobernar a otros, dirigir a otros sin dominarme a mí mismo. Ahora, el dominio de mí mismo, cristiano, no socrático. Voy a hacer una diferencia. El dominio de mí mismo es en base a la ley de Dios. La ley de Dios es una regla con la que yo me comparo, me miro como en un espejo y la ley de Dios me dice, estás sucio aquí, estás sucio acá, te falta esto, te falta... Esa es la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es justa y sirve para todos los seres humanos. Entonces, el autogobierno implica que yo me domine a mí mismo primero. Se le llama en las escrituras dominio propio, ¿no es cierto? Pero no es un dominio propio así suelto. Yo hago lo que quiero. No es eso.
es en base a la ley de Dios. O sea, yo me miro en las escrituras y digo, uy, yo estoy falto aquí. Aquí me falta muchísimo por avanzar. No me comparo conmigo mismo. En una idea más socrática del autodominio, ¿quién establece las reglas de cómo es el hombre? El propio hombre. El hombre dice cómo tiene que ser el hombre. Entonces es fácil así. Cualquiera gana. Yo puedo decir, el hombre tiene que ser de cabello como el mío. El hombre, para ser bello, ha de tener facciones como las mías. ¿Se dan cuenta que es estúpido? Es absurdo. Yo pongo mis reglas y yo las obedezco. Qué cosa más fácil. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede hacer eso. Entonces, ¿quién puede poner las reglas? Tiene que haber un agente externo que ponga esas reglas. No puede ser el propio hombre, porque el hombre se califica a sí mismo con gloria y honra siempre. Yo me merezco, lo mejor. Yo soy único, yo soy especial, yo tengo estos logros, yo tengo estos títulos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que tenía los retítulos de todo, hebreo de hebreos, habiendo estudiado a los pies de Gamaliel, que era el fariseo más respetado en la época del Señor Jesucristo. Y Pablo había estudiado con él. Y que era de tal tribu, etcétera, etcétera. O sea, tenía todas las credenciales el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Todo esto lo tomo por basura. ¿Cómo Pablo vas a decir basura a todos tus logros? Es que comparado con algo superior, que es la ley de Dios, comparado con Cristo, el ideal de hombre, entonces todo eso era bajo, vano, inútil, poquito. ¿Me comprenden? Si en las reglas yo pusiera, tienes que ser bolivarista, entonces el que es strongista tiene un punto menos, ¿no es cierto? Tienes que ser músico. Entonces el que no es músico tiene un punto menos. Entonces, de acuerdo a mi regla, yo no puedo juzgar a los demás de acuerdo a mi regla. Entonces hay una regla que nos juzga a todos, una ley que está por encima de todos. Y esa ley no proviene de los hombres, es la ley de Dios. Esa ley ha sido expresada en las Escrituras. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Pero las Escrituras las han escrito hombres, sí, pero no provienen del corazón del hombre. Si nosotros vemos las Escrituras, son contrarias a los apetitos comunes del hombre. Si ustedes leen cualquier manifiesto de una religión normal, así de cualquier lado, sus Biblias, entre comillas, ¿no? Sus textos sagrados, ya sea del marxismo, de cualquier religión, etcétera, siempre te van a hablar del hombre como algo grande, especial y lo máximo. O sea, el hombre es bueno, al final de cuentas. En las Escrituras te dice que el hombre ha caído, que el hombre es malo. El punto de partida es que el hombre está caído. Pero ¿quién te lo señala eso? La Escritura. O sea, a la Escritura no le ha hecho Dios cuando ha dictado las Escrituras a hombres que Él ha escogido, Dios no ha dicho, bueno, vamos a mostrar que todos los cristianos son los mejores tipos del mundo. Vamos a mostrar así, y que en la Biblia diga, como aparece en nuestros libros de historia, ¿no? Que Simón Bolívar era lo máximo, cuando no era lo máximo. Pero los libros de historia le ponen la corona a Simón Bolívar, ya Sucre, ya Santa Cruz, y en algún momento por ahí hasta a Evo le pongan, y no digan nada de las debilidades de ellos. ¿Por qué? Porque son libros diseñados para la adoración al hombre. Entonces, todos aplaudimos a Simón Bolívar, todos aplauden al Tupac Katari, etcétera, etcétera. Están diseñados esos libros
para adorar al hombre. Ahora, la Escritura pone a sus héroes, entre comillas, los presenta ahí, presenta las cosas buenas que han hecho y las cosas malas que han hecho. Ustedes pueden leer el libro de los reyes, primero Reyes, segundo Reyes, primero Crónicas, segundo Crónicas. Y ahí dice, este rey fue bueno o malo ante los ojos de Dios, es lo que importa. ¿Qué quiere decir eso? Ante los ojos de Dios, ante la ley de Dios. La ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Entonces, ante la ley de Dios se juzga a este rey. Este rey David, que tradicionalmente, que nacionalmente Israel lo toma como el rey más importante, y es el más importante de Israel, pero no era el más santo. Ante la ley de Dios, ustedes saben que ha cometido un pecado gravísimo, el adulterio, y ha programado un homicidio o asesinato, no sé cómo llamarle, pero ha hecho que el esposo de la mujer con la que él estaba vaya a la guerra y muera ahí. Ha programado, siendo el rey, lo ha puesto así en el frente de la batalla, justo para que muera, para quedarse con la mujer. La Escritura no esconde eso del héroe llamado David. La Escritura muestra que eso es un pecado. Y se muestra después en el Salmo 51 el arrepentimiento, ¿no es cierto?, de David por este pecado. Entonces, la Escritura en ningún momento va a exaltar al hombre. La Escritura lo que muestra es, de acuerdo a la ley de Dios, este hombre ¿qué ha hecho? Lo califica como obediente o como desobediente a la ley de Dios. Esto entonces es súper importante cuando hablamos del dominio. Cuando Dios entonces nos manda dominar, primero a nosotros mismos hemos de dominarnos. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio. Es parte del fruto del Espíritu, el dominio propio. ¿No es cierto? La templanza. Ahora, ¿qué es dominio propio? ¿Qué implica? Implica que yo obedezco la ley de Dios. Entonces, mientras más obedezca la ley de Dios, más puntos, tengo más dominio propio. Mientras menos, menos dominio propio. Se dan cuenta que no es algo así espiritualista, como fofo, así que yo cierro más mis ojos, por tanto soy mejor. Yo canto más lindo alabanzas cristianas, por tanto soy superior a los otros. No, no se mide con mis reglas. Puede ser que a mí me guste que todos cierren los ojos al cantarle a Dios. Otro diga, no, yo quiero que todos abran sus ojos. No se mide por eso la espiritualidad, la obediencia, el autodominio, el autogobierno. Se mide siempre de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, Dios ha puesto su ley y con eso nos vamos a medir. Entonces, empieza con eso el dominio. Este primer punto de la reconstrucción cristiana que estoy mostrándoles, enfatiza entonces el dominio y este dominio empieza con el autodominio. No puedo ir a dominar a otros. No puedo. Yo soy profesor. Yo he lanzado un reto de lectura libre, no es obligatorio, a los que querían. Es un reto de lectura de 12 libros al año, ¿no? Lo he lanzado ya hace 3 años, creo, un poco más, creo que es el cuarto año, no me acuerdo. Ya, pero son varios años que lanzo el reto de lectura y es para mí esto un ejercicio de autogobierno. ¿Por qué? Porque las escrituras justamente nos muestran que el cristiano es el pueblo del libro. Hay pueblos que no se basan en un libro, se basan en el qué dirán, o se basan en una tradición que va cambiando, que va mutando con los siglos. No, a nosotros se nos ha dado una cosa fija que se llama la escritura. Entonces, aunque cambien las circunstancias y las sociedades, hay algo que permanece como una roca, la escritura. Nosotros, como cristianos, somos el pueblo de la escritura, de la ley de Dios que no cambia.
El hombre cambia, pero Dios no cambia, es inmutable, es la roca de los siglos. Entonces, cuando yo lanzo el reto de lectura, digo 12 libros al año. He visto que era una cosa que se podía lograr, no es antihumana, se puede lograr leer 12 libros al año, pero yo no puedo exigir eso. Digamos, no he formado un club ni nada, ¿no? Una membresía, los que leen entran. No, podría hacerlo, pero he dejado libre, porque mi objetivo era que la gente empiece a comprender el autogobierno. Entonces, a principio de año yo lanzaba el reto, este año supongo en unos días lo voy a lanzar otra vez. ¿Quiénes se animan al reto de lectura 12 libros al año? Entonces, perdón, hay gente que me va a decir, yo, y dicen yo. Bien, listo. Han involucrado su propia boca en esto. Es decir, han sellado, no necesito yo una firma, no les estoy exigiendo un documento, nada. Ellos mismos, ante ellos mismos, han dicho, yo voy a leer 12 libros. Llega fin de año y les pregunto, ¿cómo están con la lectura de los 12 libros? Y ahí aparecen poquitos. Había un año en que unos, no sé, creo que eran 60 personas las que han aceptado el reto de lectura, y después aparecen unos 20 ahí a fin de año, ¿no? Que ya a duras penas habían logrado algunos, otros bien nomás, han logrado tranquilamente. Ahí está el autogobierno. Cuando somos muy lenguas sueltas y decimos, yo puedo, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? Pedro decía al Señor Jesús, mi alma pondré por ti. Y cuando lo han arrestado al Señor Jesús, Pedro estaba temeroso y le han dicho, tú eres discípulo de Jesús también, ¿no? Y él se debe asustar, ha dicho, uy, a mí más me van a arrestar. No soy. Entonces, ¿qué ha pasado? Pedro estaba diciendo, mi alma pondré por ti, Señor Jesús. Pero el momento de la verdad no pudo hacerlo. Entonces no había autogobierno. Él creía que tenía la fuerza. Yo creo que tengo la fuerza para alguna cosa. Entonces lanzo un reto y ni yo mismo puedo. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa que proviene del hombre. El autogobierno es algo que el Espíritu Santo nos enseña y tampoco es una cosa así que nos da mágicamente. A partir de ahora ustedes son lectores y soplo sobre ustedes que sean un pueblo de lectura de las Escrituras o de cualquier otro libro. No es así. El dominio propio es fruto del Espíritu y ese fruto, igual que un árbol, va creciendo y va saliendo el fruto, etcétera, ¿no? Entonces, para lanzar yo este ejercicio de autogobierno que se llama reto de lectura 12 libros al año, yo primero he leído durante 3 años 50 libros cada año. 2015, 2016, 2017. 50, 50, 50. Eso es lo que yo me propuse, pero leí más, que en algunos he leído 60, algunos de esos años. En otros 55, creo, otro 52, no sé. Pero mi objetivo era 50. Solamente con eso, en mi haber, digamos, es que yo me atreví a lanzar el reto de lectura. Y no les digo, lean 50, no, 12 libros. O sea, para exigir 12 libros, yo primero he leído 50 libros, 3 años. Y no estoy exigiendo siquiera, simplemente estoy poniendo ahí en el tapete este ejercicio de autogobierno. ¿Eso qué me ha enseñado? Que es muy fácil decir, vamos todos, seamos valientes, ¿no? Y vamos todos de una vez. Y mostrar tú primero que eres el valiente. Haz tú primero autogobierno. Y tal vez después de mostrar gran valentía, es que puedas exigirnos a los demás valentía.
¿sí? Ahora, esa valentía, ese autogobierno en cualquier área se basa en la ley de Dios, ¿no? En la ley de Dios. En las escrituras, o sea, ¿cuál es la base para exigir leer a los cristianos o a la gente en general? Dice la escritura que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿No es cierto? Entonces ahí está. Entonces hay que aprender cosas. Después dice la escritura, todo el libro de Proverbios tiene palazos a los flojos, a los perezosos. Dice la escritura que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, etcétera. O sea, hay muchos elementos en la escritura que señalan cómo es el carácter cristiano. Entonces, varios de esos elementos yo los he juntado en algo que se llama reto de lectura. Es como un pequeño ejemplo de ejercicio, quiero decir, de tomar estos elementos de las escrituras, juntarlos en algo palpable. Entonces, no es, por ejemplo, un reto espiritualista. ¿Qué quiero decir? O sea, que tengas tu corazón en el Señor. Ya, está bien que tengas tu corazón en el Señor, pero ¿cómo mides eso? ¿Cómo mides tu obediencia? ¿Simplemente por sensaciones? Sí, hoy día he tenido mi mente en el Señor, mañana no tanto, ayer cómo fue. No tengo con qué medir. Se vuelve una cosa así abstracta. En cambio, si tienes que leer 12 libros, es una cosa más palpable, más tangible. Y puedes medir con eso de manera más sencilla si has obedecido, o más bien, en este caso, si has podido cumplir tu palabra en ese reto o no lo has hecho. ¿Se comprende? Entonces es algo que puedes medir. Justamente estas cosas que se miden son como pequeños ejercicios que tú puedes hacer de cualquier práctica cristiana, pero que se mida. Eso es importante como prueba del autogobierno, porque otra cosa puede ser muy fácil, uno mismo se engaña. ¿Tú amas al Señor? Me dices sí. Ahora, si yo te pregunto, ¿tu amor al Señor es mayor que ayer? Y tú me dices, sí, debe ser porque es un día más, entonces lo debo amar más. Pero no sabes. O sea, no tienes de qué agarrarte. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice la Escritura. Y los mandamientos no son cosas abstractas, están ahí en la ley de Dios. Entonces, si guardas estos mandamientos, he guardado estos 3, pero he fallado, entonces te das cuenta que eres pobre respecto a el autogobierno. Has guardado más, entonces eres más rico respecto al autogobierno, siempre bajo la ley de Dios, ¿ya? Este principio también lo hemos entendido, lo hemos enseñado alguna vez como el coram deo. ¿Qué es el coram deo? Es vivir tu vida ante el rostro de Dios. No ante tu propio rostro, no ante el ojo humano. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Puede ser que tú seas puntual. Tú seas puntual por naturaleza, pero digamos que no eres puntual. Quieres aprender autogobierno en la puntualidad, autodominio en la puntualidad. Ya, ahora, en donde yo trabajo, antes de la pandemia, yo iba y marcaba con mi dedo, ¡tuc!, llegué puntual. Mi salida también, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo marco y me voy? No doy clases, no hago nada, no trabajo. Y luego vuelvo a la salida y marco. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa puntualidad, entre comillas, ¿qué es? Simplemente es ante el ojo del director. O sea, el director que crea que yo llegué puntual. Pero creen que eso es agradable a los ojos de Dios. No lo es. Porque estoy engañando.
Estoy utilizando una regla, un instrumento, un recurso que se ha inventado para mostrar si somos puntuales. Y ahí está, ahí está. Soy puntual. Y puedo estafar con eso. Echa la ley, echa la trampa. ¿No es cierto? El Corán Deo nos dice que Dios está aquí. Estoy viviendo ante los ojos de Dios. Y mi puntualidad no es en primera instancia ante el hombre. Hay una instancia ante el hombre. O sea, hay un jefe, hay un trabajo que tengo que cumplir, no hay problema. Pero si está clara mi conciencia de que Dios me manda el autogobierno, entonces ante Él yo soy responsable de ese elemento, en este caso, puntualidad. Delante de Él soy responsable. ¿Me entienden? Les pongo un ejemplo de cómo ese tipo de conciencia se desarrolla un poquito en este asunto de la puntualidad para mí. Como ya hay Zoom, es más fácil ser impuntual. Yo pongo, la clase es tal hora, digamos, y ¿qué pasa si envío el link 10 minutos después? No, tengo que enviar antes el link, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya son las, digamos, mis clases a las 8 de la mañana? 8 de la mañana yo ya estoy en el Zoom, aunque no haya nadie. Yo no digo, bueno, es que son impuntuales estos chicos, así que yo también voy a llegar más tarde porque en vano me meto al Zoom, no hay nadie a esa hora. ¿Eso qué es? Eso es basar mi concepto de puntualidad en el hombre. Dependo de otro hombre, del hombre caído, del flojo, del impuntual, del que no tiene autodominio, y de ese me estoy agarrando para yo también ser un impuntual. En cambio, si está Dios presente, yo soy puntual porque me mido no con el reloj, digamos así, no con el reloj de mis alumnos que sean los más flojos, ni siquiera con los relojes de los alumnos que son puntuales. Porque, ¿qué pasa si ellos no están un día? Está Dios. Entonces, mi concepto de autogobierno respecto a la puntualidad está en base a que Dios está presente ahí. Y así es en cada cosa. Entonces, el dominio comienza con uno, el autogobierno. Pero no es un dominio, hemos dicho, socrático, en que el hombre establece cómo son las reglas. Así es muy fácil. Yo puedo decir que marcar burocráticamente mi huella en tal lugar quiere decir que soy un ejemplo de profesor. Pero han visto que puedo marcar y puedo escaparme. Y las reglas de mi trabajo burocráticas me van a poner como buen profesor que nunca se atrasa, pero no había sabido dar clases, digamos, ¿no? Me había sabido escapar. Entonces eso es mentir. En cambio, si está el Corán Deo, mi conciencia de la presencia de Dios, del rostro de Dios, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Está mal. Está mal. ¿Me comprenden? Y así se aplica el autogobierno. Ahora, si hay músicos aquí, un gran ejercicio de autogobierno es el estudio de un instrumento. Si hay deportistas, es un ejercicio, es una aplicación del autogobierno, el deporte. Ahí no puedes engañar, no puedes decir que has nadado en, no sé cuáles serán las marcas, ¿no? De natación 100 metros, no sé cómo es. No puedes fingir que has nadado bien, tienes récord, bueno, sí, ¿dónde está? O sea, se mide, se puede cronometrar eso. En un instrumento, el chico está tocando una desgracia. ¿Dónde está el autogobierno? No lo tiene. Es sencillo. O lo tiene en la medida que le veas tocar. Si dices, no, pero es que él tiene una gran guitarra, ya te damos una gran guitarra a ti. Y ni con eso.
Entonces, no es la culpa de la guitarra, no es la culpa de la serpiente, la mujer me hizo hacerlo, el diablo me hizo hacerlo. No. El autogobierno implica que yo soy responsable ante Dios, porque Él es el emperador y yo soy rey, rey de reyes. Y a mí se me ha ordenado sojuzgar la tierra y empiezo conmigo mismo. Antes de empezar a sojuzgar sobre otras cosas, empiezo sobre mí. Entonces, un instrumento de música es un gran ejercicio de autogobierno. Con eso no puedes estafar a nadie. O tocas o no tocas. Y se ve. Se ve. Puede ser que hayan caídas, ¿no? Uno está nervioso. Ah, es que no dominas los nervios. Entonces, eso te puede estropear todo, digamos. Entonces, no puedes ser concertista, puedes ser quizá profesor, puedes tocar en un estudio de grabación, pero no puedes ser concertista en público porque si te dominan los nervios, no podemos echarle la culpa a nada en este concepto, sin primero echarnos la culpa a nosotros, o no la culpa, sino la responsabilidad a nosotros. Después que me he echado la responsabilidad y he hecho mi esfuerzo, y viene alguien y me mueve las reglas, ahí ya puedo decir, es culpa tuya. Porque, digamos que voy a un concurso de música, de guitarra, y ahí dicen las reglas, tocar estas piezas. Entonces yo toco esas piezas. Y 2 días antes alguien mueve las piezas, los organizadores cambian las piezas y yo ya no gano porque yo no he practicado ahí 2 piezas nuevas que habían puesto. Han cambiado, yo he practicado estas otras según la anterior convocatoria. Quiere decir que yo he fallado, ahí yo puedo decir, no, ellos han fallado, los organizadores, porque yo he practicado las 5 piezas que me han dado. Yo en mi autogobierno las he practicado para este concurso y me han movido las reglas 2 días antes. Entonces, recién puedo responsabilizar a otros, porque yo ya tenía todo listo. Pero si no tenía listas las cosas, no tenía listas las piezas, y después alguien cambia, ¡ay, ¿por qué han cambiado? Que no tenías listo, igual te hubieras tirado, igual está mal. Pero nadie sabe, excepto Dios y tú. Nadie sabe si habías practicado todo eso, si ya lo tenías listo, solo tú y Dios. Ese es el Coram Deo, o sea, ante Dios hacemos eso. Y el autogobierno comienza con nosotros, por eso es auto, ¿no? Pero ante Dios, ante la ley de Dios. Entonces, hay que desarrollar el concepto de autogobierno urgente en el cristianismo, porque no hay eso. ¿Cómo sabes si está mejor la iglesia ahora que hace medio siglo? ¿En base a qué? Simplemente siento que está mejor la iglesia. Siento que hay más actividad del espíritu. Así nomás, sientes. No mides, no hay una ley de Dios con la que midas las cosas. O sea, antes los pastores predicaban en base a las escrituras, digamos, la mayoría. Pasa medio siglo, ahora predican en base a libros de psicología. Entonces puedes ver un bajón ahí. Y entonces puedes medir, puedes decir, no están enseñando la doctrina cristiana, están enseñando doctrina humanista. Está Sócrates ahí de su pastor, no está Cristo. Está Aristóteles ahí, no está Cristo. Se comprende. Ahí hay un autogobierno basado en por ejemplo, ¿no? O sea, quieres medir a tu iglesia, pero siempre midiéndote primero tú. No es criticar a la iglesia, sino medirte tú primero y de acuerdo a eso, ante la ley de Dios, Dios puede darte un discernimiento para poder medir después al conjunto cristiano del cual tú también eres parte, al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si tú ves que la enseñanza cristiana es bíblica, ¿qué enseña? Y tú dices, es bíblica, hermano, ¿y qué enseña? La salvación del alma. ¿Ya? ¿Es bíblico? Está muy bien.
Pasan 50 años, enseña la salvación del alma. Está bien, hermano. Estás siendo bíblico, enseñas la salvación del alma. Genial. Ya. Pero ¿has crecido en algo? ¿O estás enseñando solo eso? Porque hay que enseñar todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo. O sea, no es solamente no es monotemático el cristianismo, pero así nos conocen afuera, ¿no es cierto? El cristianismo es monotemático. ¿De qué se trata? De que si vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo. De eso se trata. Esos son los mensajes. ¿Vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo? Por más que sea una cosa súper importante ese tema, reducir el mensaje a solamente ese punto, y eso no está bien, está incompleto y no hay crecimiento. Decir que solo ese punto es importante, la salvación del alma es lo único que importa, y no hay más, eso ya es gnosticismo. Eso ya es una herejía. Estás reduciendo el evangelio, el gobierno del reino de Dios. Se llamaba el evangelio del reino. Es un reino, hay un rey, se llama el Señor Jesucristo, rey del universo, rey de todo lo que se hace en el universo, rey de lo que se hace en la economía, en el arte, en la ciencia, en la política, en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Si tú niegas eso y dices, no, 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 Jesús es rey solamente de mi corazón y su obra solamente es para que yo vaya al cielo. Y entonces, ¿qué haces cuando hay que hablar sobre educación, sobre ciencia, sobre arte? Acudes a las leyes del hombre. Acudes a leyes del hombre caído. Y ni siquiera del hombre caído que se trata de autogobernar siquiera tipo Sócrates. Ni siquiera eso. De Evo, de alguien que no se gobierna a sí mismo. Y le llamamos ley a sus apetitos expresados en unas normas que pone, ¿no? Eso está mal. ¿Y es culpa de quién? De la iglesia. Porque la iglesia ha enseñado, nosotros como iglesia, hemos enseñado que la salvación del alma es lo único importante. Entonces, cuando nos hemos topado con otra área de conocimientos, ya no tenemos qué decir. No sabemos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por eso que cuando yo he lanzado mi reto de lectura de 12 libros, no pongo 12 libros, estos tienes que leer. Mira, este libro cristiano que se llama Entrega Incondicional de Gary North. Yo les recomiendo este libro, pero no pongo libros cristianos, porque la lectura no necesariamente es para aprender lo que estás leyendo. En el autogobierno es para que lo que lees puedas discernir si está bien o si está mal, que te entrenes en eso. Conceptos en libros cristianos pueden haber muy buenos y pueden haber pésimos también. Líneas en que parece que estaba inspiradísimo este escritor y en este está hablando basura. Y entonces yo anoto eso. En los libros, yo rayo los libros, digo aquí es estupidez. Ahora, estupidez en base a qué estoy diciendo. En base a mi corazoncito, no me gusta esto que está diciendo, por tanto es estupidez. No. En el autogobierno le voy a llamar estupidez a ir contra la ley de Dios. Razonar, entre comillas, porque ya no es razonar, contra la ley de Dios. Eso es estupidez, eso es necedad, eso es imbecilidad, tontería, etc. Entonces, juzgas los libros, aunque no sea un libro cristiano, lo lees, aprendes. Yo he leído a Sartre, he leído a Nietzsche, leo así a los filósofos, he leído a Platón, etc. Entonces, ves cosas que dices, escucha, qué interesante este desarrollo que han hecho los griegos en tal área de conocimiento, y los judíos, en base a la ley de Dios, lo hacían así, comparas. Y dices, los griegos han tenido estos elementos bien parecidos, pero estos otros no. Después tienes a judíos que han pensado sin la ley de Dios.
No porque sean judíos son, oh, estos son especiales. No, la ley de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Es un razonamiento que se basa en otras fuentes primordiales, es necedad. O sea, si uno retrocede hasta, ¿en qué la epistemología? ¿En qué se basa tu conocimiento? ¿Por qué piensas así? Retrocedes y vas a tus presuposiciones básicas. ¿Por qué piensas así? Esas presuposiciones tienen una fuente del bien o una fuente del mal, no hay otra. O es la verdad o es la mentira. Y cuando ya esas ideas, si son verdad, las dejas crecer y en algún momento por ahí las dejas morir, no las riegas, es como una plantita, ¿no? Y ¡tum! Aunque hayas empezado bien con la verdad, la has dejado morir y después has dejado que entre maleza en tus sembradíos, que entren bichos. No has cuidado tu jardín, el Edén, no lo has cuidado. En otras, tu presuposición, tu idea básica era una idea ya mentira, nació como mentira y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque te gustó. Ah, me gusta, qué lindo. Entonces, la dejas desarrollar y luego va a tener consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, como decía Max Weber. Las ideas tienen consecuencias. Entonces vas a ver luego esas consecuencias cuando tu mente está enredada, no sé qué ha pasado conmigo, no tengo dirección, estoy como que, ¿qué hago? Y los suicidios son a veces resultado de ese complejo de ideas, verdades y mentiras, y la maleza de las mentiras enreda todo y no te deja ver. El impío no sabe ni en qué tropieza. No sé por qué estoy mal. Y a veces, y el cristiano no es por, soy cristiano, yo estoy libre de eso. No, ¿acaso no tienes a veces un conflicto? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué no tengo seguridad en mi pensamiento? Ah, debe haber maleza, deben haber semillas de mentira que uno las ha dejado crecer, las ha dejado desarrollar. Y llega el momento en que las ideas tienen consecuencias. Entonces te cobra eso, se te cobra. Y tu mente, que ha sido diseñada por Dios para obedecer la ley de Dios, la estás usando para la ley de los hombres, para una mentira. Por tanto, se distorsiona todo y en tu mente dices, no sé qué me ha pasado. Les pasa a todos los seres humanos. Somos seres caídos, pero tenemos el cristiano tiene la resurrección de su espíritu, digamos, ¿no? El Señor resucita su espíritu y tenemos la esperanza, la posibilidad de que ahora la verdad pueda germinar y crecer en nosotros hasta el día que venga el Señor Jesús, hasta el día que Él nos recoja de la tierra, no sé, podemos crecer. El impío no sabe en qué tropieza, no sabe dónde está el mal, entonces le empieza a acusar a lo que sea. Cuando yo acuso al socialismo de muchos males, primero yo pues me he golpeado, yo me he gobernado. Por ejemplo, el socialismo te dice que tú tienes que echar la culpa a los demás, así, sin verte a ti mismo. Mateo capítulo 7 te dice que tú no puedes señalar al otro. Primero, quita la viga que está en tu ojo para quitar después la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Entonces, antes de decir los gringos tienen la culpa, veré si yo tengo autogobierno. Antes de decir, ha venido ese y me ha engañado y me ha robado, los españoles nos han robado. Antes de decir eso, diré, ¿no seré yo tan bruto que he creído que los españoles que han venido por ser blancos eran Viracocha y les he creído? He sido supersticioso y les he adorado y he creído y me han estafado, pues. Soy cristiano y viene alguien y me dice, tengo una profecía para ti. Y yo me dejo llevar y le escucho. Y me dice, tienes que divorciarte y casarte con aquella otra persona y firmar un papel donde le entregas todos tus bienes a tal otra persona. Ah, amén.
Soy un estúpido. ¿Por qué? Porque estoy creyendo cualquier cosa sin discernir, sin basarme en la ley de Dios. Entonces, el principal responsable soy yo. Una vez que yo veo dónde yo me he equivocado, puedo señalar el mal en otras áreas. ¿Me comprenden? Entonces, en el socialismo, automáticamente el malo es el rico. Automáticamente. O sea, tiene plata por algo. Debe ser ladrón, debe ser estafador, se debe aprovechar de los demás, automáticamente. Y entonces un socialista ya automáticamente asume que otro es el responsable de su pobreza y uno es el mártir. Nosotros no tenemos que vernos como mártires, hermanos, en el sentido así de que nos están cerrando las iglesias, las leyes del gobierno, nos están cerrando por cómo es posible. Un ratito, nosotros tenemos la culpa, porque nosotros hemos enseñado equivocadamente por muchas décadas y por siglos a veces, que hay que someterse a los tiranos de este mundo. Hemos visto mal la escritura, hemos entendido mal, nos hemos olvidado que Moisés se ha atrevido a levantarse contra el faraón, nos hemos olvidado que la iglesia cristiana en el primer siglo se ha levantado contra los césares. ¿Qué ha pasado? Y en este siglo que se ha enseñado, no, que tienes que, diga lo que diga Evo, diga lo que diga Goni, diga lo que diga Hernán Siles Suazo, quien sea, había que someterse. Eso hemos enseñado y ahora las consecuencias son que nos pueden cerrar las iglesias, le hemos dado poder al Estado. Culpa inicial es nuestra, no es de Marx en primera instancia, es nuestra por ser tan ignorantes de haber dejado que Marx nos contamine con su inmundicia a través de la educación en general, la educación del Estado en general. Porque no hemos guardado el Edén que Dios nos ha dado, el paraíso que tenías que mantener en orden, el área de gobierno que Dios te había dado, no lo has guardado, tu familia, tus hijos, etc. Y has dejado que les hemos enseñado, ¿no?, a nuestros niños, no hables con extraños. Y el niño está desde chiquito, 2 añitos, 3 años, no vas a hablar con nadie extraño. Si te dicen, tu mamá me ha dicho, te vas a escapar, ¿no? Les enseñas eso, les haces enseñar a tus hijos, si eres papá, mamá. Y de pronto, pum, a los 6 años, o a los 5 ahora es, ¿no? 4, no sé. Tú lo sacas de tu casa y lo pones junto con extraños y lo dejas con un hombre, una mujer que le va a enseñar quién sabe qué cosas, y lo abandonas, y el chiquito te mira y dice, pero ¿cómo es esto? Me ha dicho que no hable con extraños y ahora me pone entre extraños. Esa es la educación, entre comillas, la educación humanista, que lo que hace es el padre abandona a sus hijos para que el Estado lo eduque al hijo. Yo ya no me hago responsable. ¿Qué les enseñarán? Yo confío en el hombre. La escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, en lugar de por lo menos corroborar, a ver, ¿qué te han enseñado? Mostrame, quiero saber qué te está enseñando. Y si enseñan basura, usted le está enseñando a mi hijo basura. ¿Por qué? Pero no, la educación no permite eso. Esa basura está sistematizada para enseñarse así. Es una adoración al Estado. Se da por sentado el Estado. Se da por sentado que tiene que haber un ente abstracto que se llama Estado, cuyo representante es una figura que antes, ahorita está disfrazada de eso, antes era el emperador, pues. El César era el que tenía sus apetitos, y esos apetitos, o el faraón, se volvían ley. ¿Por qué? Porque él era un hijo de los dioses. Por tanto, si él quiere a 40 mujeres para este mes, las va a tener, y hay una ley que dice que las familias tienen que entregar a sus hijas, las primogénitas, qué sé yo, para el faraón, digamos, ¿no? Entonces el faraón ponía leyes porque a él
le apetecía. Ahora, ¿creen que ustedes creen que eso ya no hay? Es lo mismo. Solo que ya no hay una figura visible que se llame faraón. Ahora eso está disfrazado. Es el mismo apetito de un grupo de personas que se la vuelve ley y que se quiere imponer sobre todos. Ese es el Estado. El cristianismo ha sido enemigo de eso y es el que ha marcado la libertad por siglos hasta que se ha olvidado del dominio. El cristianismo se ha olvidado del dominio cristiano, todo lo que hemos hablado, el autogobierno, el dominio para preservar la creación, ha dejado todo, no, que hagan ellos, que se encarguen, los científicos saben, tú qué sabes, tú eres pastor, tú qué sabes, tú eres de los profetas nomás, listo, se encarguen todos y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos los premios Nobel. Para ganar un premio Nobel, tienes que estar a favor de la ideología de género en literatura. Si tú escribes algo contra la ideología de género, no te van a dar el Nobel. Sin embargo, seguimos nosotros aplaudiendo a los premios Nobel. Ay, es premio Nobel, nos va a visitar. Hasta puede venir a nuestra iglesia y, ¡ah, qué maravilla! Va a venir un premio Nobel a enseñarnos, a visitarnos. Queremos hoy un ratito, ¿en base a qué estás juzgando a ese premio Nobel? ¿En base a la ley del hombre? O en base a la ley de Dios, quiero decir. Si no lo estás haciendo así, entonces te estás dejando engañar. Cualquiera puede escribir lo que le da la gana de sus apetitos y de la manera más sutil hacerte creer que esa es la verdad. Pero son sus apetitos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si es la verdad? Si no te interesa, simplemente enseñan eso en el colegio, así que amén. ¿Han entendido, chicos? Sí, profesor. Sí, profesora. Ese es el amén, pues. Ese es el amén. Así es, quiere decir amén, ¿no es cierto? Así sea, así es y así sea. Entonces, el Estado tiene estas partes, te dan, ¿no? Ya me he olvidado, ¿no? O sea, el ejecutivo, el legislativo, judicial, etcétera. Amén, chicos, amén. Los colegios son templos. Lo que pasa es que no hemos visto eso porque nos han enseñado que no es así. Nos han dicho que no, que esté separada la religión de la educación, por ejemplo. ¿Ustedes creen que se ha separado? No, simplemente que se oculta al ídolo que está enseñando, se oculta la fuente de la religión que te están enseñando. Tiene un ídolo, antes se llamaba Baal, pero antes era así, Baal es Dios, un ídolo falso, tenía sus sacerdotes elaboraban doctrina, elaboraban leyes, elaboraban la educación de sus pueblos, por eso habían pueblos zoófilos, incestuosos, sodomitas, etcétera, etcétera. Ya. Ahora es lo mismo, solo que te dicen, no es religión, lo están tapando a su Baal. Si tú destapas, lo deschapas, pues. Y eso es lo que tenemos que hacer en las universidades. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la fuente de lo que está diciendo ese señor ahí adelante? Ese señor es el pastor. Las ovejas son los alumnos y están obedeciendo. Les has enseñado como pastor a los que están contigo a que no dependan de ti, o les has enseñado lo que yo digo es ley. Pues no, yo cuando enseño no digo lo que yo estoy diciendo es ley, lo que Dios dice es la ley. Y esa ley me juzga al profesor y a los alumnos. Si el profesor se desvía de esta ley, entonces está hablando mentira. Si el pastor se desvía de esta ley, está hablando mentira. Aunque se diga el ungido o lo que sea, está hablando mentira si se desvía de la ley de Dios. Es como, otro ejemplo, un director de orquesta. La música clásica proviene de la cosmovisión cristiana. No estoy diciendo con eso que esa es la música cristiana y que si no haces música clásica no eres cristiano. No estoy diciendo eso. Quiero decir que tiene elementos ilustrativos de la visión cristiana, de
de la educación. Les doy el ejemplo. Tienes a un pastor ahí adelante, dígase director. Tienes a gente que va a estar ahí siendo dirigida, son como las ovejas, como los miembros de una iglesia. Pero en la música clásica, el director tiene una partitura, ¿sí? El director no lee la partitura solamente y luego les dice, ya, tú vas a hacer esto, tú toca el fa, tú toca el sol sostenido. No, no dice así. Cada miembro tiene su partitura. Entonces, si el director dice, me da la gana de que esto sea, en vez de si, que sea do, y le mueve, el clarinetista, el flautista, el violinista, cualquiera va a decir, señor director, usted está cambiando. La nota no es do. La partitura dice sí, y usted la está moviendo. No está respetando lo que ha dicho el compositor, el autor de esa partitura, Beethoven, digamos. Entonces, esto es una ilustración que refleja este concepto. Dios ha enviado su ley, el pastor tiene su ley delante, va a enseñar en base a esa ley, los alumnos están ahí recibiendo esa ley, pero la tienen a la vista, para que el pastor, si se equivoca, el alumno, el miembro de la iglesia, diga, pastor, ¿qué no dice así la ley de Dios? Si usted está diciendo otra cosa. Está diciendo algo distinto a la ley de Dios. Así que el pastor, si ama la ley de Dios, va a decir, ah, sí, me equivoqué. Entonces, corrige inmediatamente. Si se mantiene, no, es así, pero la escritura dice otra cosa. No, es así. Entonces, herejía. Falso profeta, se le llamaba a ese, que iba a enseñar otra cosa que no era la ley de Dios. La ventaja, entonces, del protestantismo era que a los protestantes, no es como en el catolicismo, que el sacerdote puede tener la ley ahí, pero te la enseña de acuerdo a lo que la doctrina católica diga, y nadie puede corroborar si es así. Si realmente en la Biblia dice eso. Y encima te la decían en latín. Viene el protestantismo y dice, no, si es la ley de Dios, la gente tiene que leer también eso. Se le enseñaba a leer, la alfabetización también ahí ha tenido una explosión gracias al protestantismo, porque si vas a conocer la ley de Dios, no es suficiente que le creas al pastor. Tú tienes que verificar si el pastor está diciendo lo que la ley de Dios dice. Si no, ¿cómo te vas a dejar guiar así? Sería un ciego guía de ciegos. Entonces, está el pastor y cada miembro de iglesia protestante tiene también su Biblia. Lamentablemente, es como en una orquesta sinfónica, entonces, ¿no? Cada uno tiene su partitura y cada uno puede ver si el director está cambiando cosas a su gusto sin respetar al autor, a Beethoven, o en nuestro caso, Dios, el que ha escrito esa ley. Ahora, el autogobierno implica que tú puedas retar también cuando ves estos excesos, cuando alguien está queriendo someterte a otra ley, el autogobierno es valiente. Por eso dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está el autogobierno, dominio propio. Y no de cobardía. Cuando alguien dice una mentira en el colegio, cuando alguien dice una mentira en la iglesia, hay en la ley de Dios, te dice la manera en que tú puedes ir y corregir esa mentira. Por ejemplo, si alguien está enseñando una cosa que no está completa, falta, digamos,
en la iglesia, ¿qué es lo que se hacía? Ustedes tienen el caso en Hechos de los Apóstoles de Apolos, que da un mensaje, ¿no? Ya muy bonito su mensaje, estaba bien, pero le faltaban ciertos elementos. Entonces, ¿qué hace? Se levantan dos personas, una pareja que se llama Priscila y Aquila, y se acercan al que ha enseñado, a Apolos, y le dicen, le aclaran un poco las cosas. Le dicen, está bien, tú has enseñado el bautismo de Juan, pero hay un bautismo más completo, etcétera. Le aclaran. No, no lo han hecho en público, oh, usted se está equivocando, hereje. No, no le han dicho eso a Apolos. Lo han llevado aparte y Apolos era un cristiano. Entonces, ha recibido ese mensaje del Señor. Sí, gracias, hermanos, porque ustedes me están corrigiendo con las escrituras. Listo. Ahora, si haces eso así, con amabilidad, no con el afán de vamos a estrellarnos directo, entonces no hay problema. Te escuchan y ¿qué pasa si ese tu líder te dice, no, aunque me muestres, yo tengo la razón? ¿Pero por qué si la escritura dice, no, yo tengo la razón porque yo soy el pastor aquí? ¿Cuál es tu deber? El dominio cristiano no es la sumisión ante la mentira, porque ha habido un pastor en el jardín del Edén falso que se llamaba la serpiente. Este falso pastor le ha predicado a Eva una cosa distinta a lo que Dios había dicho. Eva le hace caso, le comunica lo mismo a su esposo Adán y los dos se hacen miembros de la iglesia de Satanás al escuchar la mentira. Y a eso le llamamos la caída del hombre. Ha escuchado una voz de la criatura, la serpiente, y ha desechado la voz del creador. Entonces, yo puedo tener muchos errores. Tú puedes rastrear, probablemente se me han escapado ahora algunas cosas, algún error, puede ser errores, digamos que digo 2 más 2 es 5, se me salió, entonces tú no me puedes decir hereje porque ha dicho 2 más 2 es, no, puedes acercarte y corregirme y decirme, Rolo, 2 más 2 es 4. Y has dicho 2 más 2 es 5. Ah, ya, perdón. Listo, arreglado todo. Pero si yo dijera, no, 2 más 2 es 5. Ah, entonces ahí esa es más o menos una gráfica, ¿no? Eso sería como que ese no quiere ser convencido por la verdad. Él quiere mantenerse en la mentira y está enseñando. Es como la serpiente, está enseñando. Lean ustedes, con estos ojos lean Génesis 1, 2 y 3. En el 3 está lo de la serpiente, ¿no? Ahí van a ver, es una enseñanza, es un tipo de educación que les da. Les mueve así un poquito, tergiversa lo que Dios ha dicho. La serpiente tergiversa lo que Dios ha dicho y le hace sonar suavito, como Netflix, así subliminalmente empieza a meter ciertas cosas y los chicos de ahora están abobados, ¿no? Con los conceptos nuevos que están saliendo, que para las personas mayores deben ser un horror. ¿Qué es esto? Sodomitas en la tele. No había antes eso. Pero los chicos creen que es normal. Ahora, nosotros al enseñar autogobierno, enseñamos entonces varias cosas. Estamos enseñando a que cumplas tu palabra, a que la hagas delante de Dios, a que puedas discernir la verdad cuando lees un libro, a desechar la mentira, a señalar lo que está bien, lo que está mal. Eso te ayuda a premiar lo que está bien, a censurar lo que está mal. Pero eso lo haces primero contigo mismo, con lo que sale de ti. Después ya puedes calificar libros, películas, prédicas de pastores, clases de filosofía o clases de lo que sea, porque tienes ya los motores, los sentidos entrenados, dice la carta a los hebreos, en el discernimiento del bien y del mal.
cuando Hebreos habla del discernimiento del bien y del mal, no está hablando de una cosa mágica. O sea, puede ser que me lata que esto está mal, puede ser que haya algo así, como una intuición, y eso no está mal así de entrada, ¿no? Me late que algo huele mal aquí, ¿entienden? Puede ser, pero tengo que corroborar, porque así se han entrado los falsos maestros, oliendo bien. Así entra la serpiente. A ver, vean, la serpiente no dice, ja, 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 soy Satanás, y desde ahora ustedes han de someterse a mi dominio, ja, 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 y Adán y Eva ahí temblando. No, no es así. Lean el capítulo 3 de Génesis, ¿no? La serpiente empieza una conversación con Eva y le da un cambio de paradigma en la educación para que el centro sea el hombre y no Dios. Lean, ¿no? Voy a mostrarles una pantallita más, creo que ahora estamos viendo este punto solamente del dominio, ¿no? Miren, dice, cuando Dios le habla a Israel, le dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Deuteronomio 1, 6 y 7. Lo que estaba pasando es que Dios ha determinado desde el Génesis que el hombre cristiano, el hombre, el Hijo de Dios, domine sobre toda la tierra. Esto quiere decir que lleve el conocimiento de Dios a todas las áreas que vaya a desempeñar en la tierra y que enseñe eso a sus hijos. Pero en este momento, aquí en Deuteronomio, se ha instalado Israel en un lugar, en un monte, en este monte le llama. Y se han quedado ahí estaban tranquilos. No, aquí estamos felices en nuestra cápsula, en nuestro monte, que se llama iglesia, que se llama nuestra denominación, con sus 4 paredes. Aquí estamos tranquilos, aquí todos obedecemos a Dios, somos felices, somos una familia encapsulada, no somos del mundo, y no tenían acaso la obligación, la orden de Dios de llevar lo que Dios había dicho, el dominio a toda la tierra. ¿Acaso no tenían que sojuzgar toda la tierra? Pues sí. Una repetición de esta misma idea que Dios les ha dicho en Deuteronomio. O sea, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev. Es decir, lleven el gobierno de Dios, el reino de Dios a todas las áreas de la tierra. Lo mismo el Señor Jesús les dice, siglos después. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien. Nosotros, como iglesia en general, hemos hecho esto. Nos hemos quedado en un monte. Y quedarse en el monte es quedarte encerrado en tus 4 paredes de iglesia, creer que ahí es toda la vida. Y cuando aparece una pandemia no sabemos qué hacer porque nos hemos acostumbrado a vivir y a meditar solamente en cosas de iglesia, cómo va a ser la cena de fin de año del grupo de alabanza, cómo van las canciones, todo ahí. Estamos en ese monte, cuando la orden del Señor Jesús es ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. ¿Y cómo se hace discípulos? El discipulado discípulo es una palabra griega, ¿no? Es decir, un maestro no es un youtuber,
que está ahí, que te da 2, 4, 3 cosas, tú les recibes y listo, qué bien. Sino es alguien que entrega su corazón para que este conocimiento siga y siga. Y así se hacía en la Edad Media. Es una mentira que ha habido oscurantismo en la Edad Media, es un mito justamente del humanismo. No soy católico, sin embargo, tengo que reconocer que en los monasterios católicos es donde se elaboraba el conocimiento, se investigaba y se transmitía el conocimiento. Tanto dicen, no, que Copérnico, que Galileo, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica ha ido. A ver, ¿y quiénes eran pues ellos? ¿Acaso, creo que Copérnico incluso era sacerdote? O sea, ahí se elaboraba el conocimiento y se lo transmitía. El Señor Jesús dice, enseñen, disipulen y enseñen todas las cosas que os he enseñado. Ahora, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Aquí está, pues, es toda su ley. Eso es. No es solamente la salvación del alma. Ir por todo el mundo y enseñen únicamente la salvación del alma, es decir, cómo la gente se puede ir al cielo. No, el Señor Jesús ha estado aquí en la tierra, ha vivido aquí en la tierra, se ha movido en un pueblo, ha visitado a los enfermos, nos ha mostrado qué se hace con los pobres, con los enfermos. Y aparte, también sabemos por el Evangelio cómo ir al cielo. Pero todas las áreas de la vida han sido invadidas por el Evangelio de Dios, porque todas las áreas, todo le corresponde a Dios. Él es el emperador del universo. Nada puede estar fuera de su dominio, nada puede estar fuera de su ley. Pero la iglesia olvida este dominio y se queda en su monte y no va al monte del amorreo, más allá de tal río. Tenían que extender el dominio del reino de Dios enseñando estas cosas. Entonces se calla. La iglesia se calla, su enseñanza está encapsulada, sigue encapsulada. Y mientras que la iglesia anticristiana, llámese universidades, colegios, etcétera, etcétera. Obviamente no todo lo que se enseña en las universidades, colegios es anticristiano, pero muchas de las cosas como estatutos de cómo tiene que ser la educación y los contenidos, etcétera, son anticristianos. ¿Cómo sé eso? Porque se compara con la ley de Dios y ves que coinciden más bien con la ley de Marx, ¿no? Hay muchas cosas que el socialismo propone, ahí están en los estatutos de la educación o de las leyes de las constituciones de los gobiernos, etcétera. Es un marxismo. O sea, su Biblia es Marx. Siempre hay una fuente de conocimiento de la que partes. Siempre hay un diccionario del que partes, ¿no? ¿Qué hemos hecho como iglesia? No sabemos, pues. Nos hemos encerrado ahí. Mucho tiempo hemos estado en este monte. Entonces, cuando hay que bajar del monte, no sabemos cómo se hace. No sé nadar. Me he quedado en el monte. Soy capo para subir y bajar hasta el borde del monte. Vuelvo a subir, pero nunca he ido más allá. El Señor Jesús dice, ir por todo el mundo. Entonces, la gráfica es, salgan de esa comodidad que tienen, hermanos. Salgan de ahí. Yo voy a una librería cristiana y hay libros buenísimos y me compro libros buenísimos y hay malísimos. No digas que porque es cristiano ya es santo el libro. ¿En qué te basas? En la ley de Dios. Comparas con la ley de Dios, dices, este librito, me da pena este hermanito, no sabe mucho, lo puedo querer, no digo, es satánico, no, es mi hermano, pero está hablando, está haciendo una repetición de lo que ya sabemos. Y está ganando encima harta plata vendiendo su librito de cosas, de 4 cosas básicas, nada más sabe. Y eso enseña años. Entonces yo he roto eso, he dicho, no puede ser lo mismo. Porque yo me iba a las librerías cristianas aquí. Yo estaba horas así, ojeando, me permitían a mí sacar los libros, ojear, hermano, qué rato comprara. Y algún rato compraba así un montón, ¿no? Para que no se enojen también.
Pero me pasaba horas así buscando y decía, qué triste es esto. Todos son libros de los mismos temas básicos que ya sabemos. ¿Dónde hay un libro de economía en una librería cristiana? Los únicos libros de economía son de esos que dicen decreto que eres próspero y reglas así tipo brujería, tipo así como hechizos para tener prosperidad. Esa es la economía cristiana que hay en algunos libros, en las librerías. Pero ¿dónde hay un libro que enseña eso? Gary North, que es uno de los representantes del reconstruccionismo, es un economista. Y él escribe, yo no he leído, pues no soy economista, no es un tema así que me interesa mucho, tiene creo un libro, una enciclopedia de economía. He leído un libro de economía y es, ucha, pum, así los conceptos que nos han metido en el socialismo, cómo son anticristianos. O sea, robar a la gente lo que Dios le ha dado para repartir a todos, sean vagos, no sean vagos, pero que todos tengan. Y eso va contra los mandamientos de Dios. Pero no sabemos eso. ¿Por qué? Porque no hemos hablado de economía. Entonces, el reconstruccionismo con esto nos está un poquito mostrando una forma en que se puede trabajar. Y lo que hoy hemos tratado es el primer punto solamente, el dominio. Hay otros puntos, ¿no? Que los he tocado, los he mencionado ahora, pero los voy a desarrollar más adelante. El dominio ha de entenderse como mayordomía, ¿no? Es lo que hemos dicho, autogobierno bajo Dios. O sea, no es en base a mí mismo, no es autonomía, yo me creo las reglas, no, sino es la ley de Dios como la base epistemológica de mi conocimiento, la base de mi fe, no solamente de mi fe religiosa, digamos, sino la base del conocimiento, de la investigación, de todo. Autogobierno bajo Dios. Es una mayordomía, no es un dominio así en que yo mando y todos me obedecen, no. Yo soy mayordomo, la casa tiene que estar en orden para mí, Señor, para Dios. No, la siguiente vamos a ver estos otros puntos, la soberanía de Dios, les muestro los otros que hay. El dominio, este hemos hablado ahora, ¿no? Hay estos otros más, la soberanía, vamos a hablar de la ley, la victoria, cómo se consigue la victoria y cómo tiene que ser nuestra defensa. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna consulta, no, ya les he dicho, no debate, no, hay cosas que, hay campos para debatir, digamos, ¿no? En este caso no es